¿Qué hubo, médico-blastos? Bienvenidos de nuevo a su canal Medicina para Blastos. Hoy vamos a ver el segundo video de la unidad de fisiología celular, el cual es la compartimentalización de los líquidos corporales, es decir, cómo se distribuye el agua o los líquidos en el espacio intracelular y extracelular. Como recordarán, en el primer video de la unidad, que si aún no lo han visto, les dejo el link aquí arriba, hablábamos sobre la homeostasis, que es este famoso equilibrio que debe de mantenerse en el medio interno. Es decir, que toda molécula o todo parámetro debe permanecer en un rango de normalidad para que así el cuerpo funcione de forma fisiológica. Y el agua y los líquidos no son la excepción, ya que el agua también debe de mantenerse en un volumen y una concentración adecuada para garantizar la homeostasis, ya que de lo contrario se producirían patologías que conocemos en la clínica como trastornos hídricos o hidroelectrolíticos. Entonces, ¿cómo compartimentalizamos o cómo distribuimos el agua y los líquidos corporales en el cuerpo humano? Sencillo. A grandes rasgos, el líquido o el agua la podemos dividir en dos grandes espacios. El líquido que está dentro de la célula, que lo vamos a llamar líquido intracelular, y el otro espacio es el líquido que está por fuera de las células, conocido como líquido extracelular. Este se abrevia como LIC y este se abrevia como LEC. Ahora, lo que va a separar o lo que va a formar estos dos compartimentos va a ser la membrana citoplasmática o celular, que recuerden que es una bicapa fosfolipídica y que esta bicapa fosfolipídica va a tener propiedades y mecanismos que permiten mantener el volumen y la concentración adecuada, tanto adentro como fuera de la célula, de estos líquidos y el agua corporal. Con este conocimiento clave que les acabo de dar, vamos a profundizar más acerca de la compartimentalización de los líquidos corporales. La totalidad de los líquidos que están en el cuerpo humano los vamos a conocer como agua corporal total. Esta agua corporal total no es constante en todos los seres humanos. Dos personas del mismo sexo y la misma edad pueden tener diferentes cantidades de agua corporal total. Por lo tanto, podemos decir que hay tres modificadores o tres variables fisiológicas que van a modificar la cantidad de agua corporal total y van a ser el sexo, la edad y la composición corporal. Empecemos por el sexo. Los hombres, su agua corporal total va a ser el 60% de su peso corporal y las mujeres, su agua corporal total va a ser el 50% del peso corporal. ¿Por qué hay esta discrepancia? Bueno, esto tiene que ver con la composición corporal, ya que el tejido adiposo almacena menos agua que el tejido muscular. Las mujeres, al tener más grasa que músculo, almacenan menos agua respecto a los hombres, que al tener más músculo que grasa, almacenan una mayor cantidad de agua. También tiene que ver la edad. La literatura menciona que el agua corporal total se va reduciendo conforme vamos envejeciendo, siendo que cuando somos lactantes o empezamos la vida, vamos a tener un 65 a 75% de nuestro peso corporal total como agua. Y conforme envejecemos hasta llegar a la tercera edad o como ancianos, tenemos de 45 a 40% del peso corporal total como agua. Y por último, la composición corporal, de la que ya hablamos. No es lo mismo la cantidad de agua que tiene un paciente obeso que un paciente atlético o que tiene más masa muscular que grasa. Ahora vamos a ver cómo se distribuye esta agua corporal total en los dos grandes espacios que les mencioné anteriormente. El agua corporal total la podemos compartimentalizar en el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y de acuerdo al libro de fisiología de Boron, nos menciona que la mayor parte del agua corporal total va a estar aquí, en el líquido intracelular, siendo aproximadamente el 60% del agua corporal total o 2/3 partes de este. Y respecto al líquido extracelular, va a ser el restante, es decir, 40% del agua corporal total o 1/3 del agua corporal total. El líquido intracelular ya no tiene más compartimentos, es el agua que está dentro de la célula, pero de lo que respecta al líquido extracelular, podemos seguir creando compartimentos más pequeños, que van a ser tres: el líquido plasmático, el líquido intersticial y el líquido transcelular.
El líquido plasmático, o también conocido como plasma, va a ser la parte líquida de la sangre, que no contiene o no contempla a los elementos formes o células sanguíneas, como eritrocitos, trombocitos y leucocitos. Este líquido plasmático se encuentra dentro de los vasos sanguíneos y el corazón, es decir, dentro del aparato cardiovascular. Y se dice que el líquido plasmático representa el 20% del líquido extracelular. A su vez, el líquido intersticial va a ser el líquido que baña o rodea a las células y que se encuentra entre las paredes capilares y las membranas celulares. El líquido intersticial es el que representa la mayor cantidad de líquido extracelular. Se menciona que el líquido intersticial representa el 75% del LEC. Y por último, y el menos valorado, líquido transcelular. Este se puede encontrar en cavidades o epitelios cerrados, como el peritoneo, donde encontramos el líquido peritoneal, también en la pleura, que está el líquido pleural, el pericardio con el líquido pericárdico, el líquido cefalorraquídeo entre el aracnoides y la pia madre, y el líquido sinovial en las articulaciones. Este representa menos del 5% del líquido extracelular. Ahora, ya saben ustedes cómo se compartimentalizan los líquidos o se distribuyen a lo largo del cuerpo humano. Para que quede más claro esto, vamos a poner ejemplos con pesos de diferentes pacientes, ya que esto es una pregunta de examen de fisiología. Supongamos que tenemos a un varón de 70 kilogramos y a una mujer también de 70 kilogramos. Vamos a empezar calculando el agua corporal total y su distribución en el paciente masculino. Recordemos que el agua corporal total en el hombre es el 60% de su peso corporal, por lo tanto a él le corresponde un agua corporal total de 42 litros. Estos 42 litros vamos a distribuirlos en el compartimento intra y extracelular. La cantidad de agua en el líquido intracelular serían 25 litros y el líquido extracelular serían 17 litros. Ahora, vamos a distribuir este líquido extracelular en los tres compartimentos. Del líquido intersticial serían 13 litros de agua. Del líquido plasmático serían 3 litros de plasma. Y del líquido transcelular sería menos de 1 litro de agua. Ahora hagamos cuenta con la mujer. Ella pesa 70 kilogramos y se dice que su agua corporal total es el 50% de su peso. Por lo tanto, la cantidad de agua corporal sería 35 litros. Vamos a distribuir estos 35 litros de agua en los dos principales compartimentos, por lo que le corresponden 21 litros de líquido intracelular y 14 litros de líquido extracelular. Ahora, vamos a distribuir este líquido extracelular. Para 14 litros quedaría 10 litros de líquido intersticial. Le quedarían 3 litros de líquido plasmático y también menos de 1 litro de líquido transcelular. Espero que se haya entendido bien cómo se distribuye el agua en los diferentes compartimentos a través de estos ejemplos. Practíquenlos muy bien porque recuerden que vienen en su examen de fisiología. Ahora vamos a ver la concentración de diferentes componentes en estos dos principales compartimentos. En este diagrama ustedes pueden observar los principales solutos y sus concentraciones que componen al líquido extracelular, el plasma y el intersticio. Vamos a dejar a un lado por ahora al líquido transcelular y los solutos y sus concentraciones del líquido intracelular. Ahora, no quiere decir que sean todos los solutos de los líquidos corporales. En esta tabla ustedes pueden encontrar más de estos solutos y sus concentraciones en los diferentes compartimentos del cuerpo humano. Pero vamos a quedarnos por ahora con estos que tenemos acá. De este diagrama podemos sacar varias conclusiones. La primera y la base de la fisiología es que el principal catión o carga positiva del líquido extracelular va a ser el sodio y el principal anión o carga negativa del LEC va a ser el cloro. En el líquido intracelular no pasa la misma situación. El principal catión va a ser el potasio y el principal anión, las proteínas y los fosfatos orgánicos e inorgánicos. Y a pesar de estas diferencias de concentraciones, se darán cuenta que la osmolaridad es muy similar en el LEC y en el IC, independientemente de que la concentración de iones sea distinta.
Ahora, aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué hay una diferencia de concentraciones de solutos en el LEC y en el IC? Fácil, porque en la membrana citoplasmática o celular tenemos uno de los principales transportadores que es la bomba sodio-potasio ATPasa y que vamos a ver cómo funciona en el próximo video. Por ahora quédense con que esta bomba es la razón por la diferencia es la razón por la cual existe esta diferencia de concentraciones. Otra cosa que podemos concluir de esto también es que hay una ligera diferencia de concentración en algunas moléculas entre el líquido plasmático y el líquido intersticial, y esto es debido a la diferencia de concentración de proteínas en ambos compartimentos. Las proteínas solamente están en el plasma o en los vasos sanguíneos, ya que son impermeables a las paredes capilares, no los cruzan, no pueden salir hacia el intersticio. Y estas proteínas, debido a que tienen cargas eléctricas negativas, van a atraer cationes y van a repeler aniones, por lo que esto va a generar una ligera diferencia de concentración en estos dos espacios. Se dice que las proteínas plasmáticas y en menor medida los lípidos van a ocupar cierto volumen del líquido plasmático, aproximadamente el 7% del plasma. Debemos recordar que las proteínas poseen cargas eléctricas negativas, por lo que van a estar movilizando cationes y aniones, y también son impermeables en las paredes capilares, por lo que las proteínas impiden un correcto equilibrio de los solutos entre el líquido plasmático y el líquido intersticial. Por lo tanto, debemos considerarlas a la hora de calcular los líquidos y electrolitos en estos dos espacios. Pongamos un ejemplo. Supongamos que un laboratorio nos reporta a un paciente que tiene 142 minimoles o miliequivalentes por litro de sodio plasmático. Ahora, tomemos en cuenta que en el líquido plasmático el 7% del volumen está ocupado por proteínas y lípidos. Entonces, para calcular correctamente el agua plasmática, es decir, el plasma libre de proteínas, debemos restarle al 100% del plasma el 7% de estas proteínas que ocupan este espacio. Entonces, la concentración de sodio plasmática tendríamos que dividirla por este factor de 0.93, porque es la cantidad de agua plasmática libre de este 7% de proteínas. Y al hacer la operación, nos sale 153 minimoles por litro de sodio plasmático. Entonces, a pesar de que no está en el rango, es porque estos valores están dados con proteínas plasmáticas. Este rango se encuentra en la normalidad. ¿Y por qué les menciono esto de las proteínas plasmáticas y lípidos? Fácil, porque en la clínica ustedes van a encontrar a muchos pacientes que pueden presentar hiperproteinemia o dislipidemias, es decir, un aumento en la concentración de estos solutos. Y por lo tanto, si están aumentados, van a ocupar más espacio en el volumen plasmático y por lo tanto, la concentración real de sodio o de otros iones se va a ver afectada. Entonces, supongamos que un paciente tiene dislipidemias e hiperproteinemia y entonces no ocupa el 7%, sino que ocupa el 20% del plasma. Supongamos que este paciente que tiene hiperproteinemia viene con el laboratorio nos reporta 120 minimoles de sodio plasmáticos. Podríamos considerar que el sodio está bajo, está pasando por una hiponatremia entre severa y grave. Aquí el paciente ya tendría síntomas clínicos o síntomas neurológicos. Entonces deberíamos de empezar a administrar lo más rápido posible diferentes tipos de soluciones. Pero para no cometer este error, tenemos que tomar en cuenta las proteínas plasmáticas. Entonces, como lo hicimos aquí, vamos a dividir 120 entre 0.80 porque 80% es el valor real de volumen plasmático. Y en realidad, este paciente tiene 150 minimoles de sodio plasmático. Por lo tanto, el paciente se encuentra en una concentración adecuada de sodio. Esa es la importancia de conocer este dato, ya que si nosotros no lo tenemos en cuenta, una hiperproteinemia o una dislipidemia nos puede generar una pseudohiponatremia. Y esto lo van a ver más adelante en nefrología. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad, ya que son términos que en la práctica se usan indistintamente, pero que pueden llegar a confundir a los estudiantes. La osmolaridad es la concentración de moléculas o partículas osmóticamente activas en un litro de solución.
Y la osmolalidad es la concentración de partículas osmóticamente activas en un kilogramo de agua de solución. Es decir, la única diferencia es la unidad de medida. Osmolaridad en litros de agua de solución. La osmolalidad en kilogramos de agua de solución. Sin embargo, en la mayoría de los libros se usa la osmolalidad, pero en la práctica es más fácil medir la osmolaridad. La osmolaridad en cualquier líquido o cualquier compartimento del cuerpo humano debe ser siempre la misma y debe estar en cierto rango, que dependiendo de la literatura puede ir desde 280 hasta 300 miliosmoles por litro. ¿Por qué recalco tanto esto de la osmolaridad? Sencillo, porque esto de la osmolaridad tiene que ver con el movimiento de agua de un compartimento a otro, es decir, con la ósmosis, que recordemos que es el movimiento de agua que va de un compartimento de menor hacia mayor concentración. Entonces, si un paciente tiene alterada su osmolaridad plasmática, por ejemplo, va a alterar el movimiento de agua y por lo tanto la composición de los compartimentos y sus líquidos. Y esto compromete la vida porque genera los famosos trastornos hidroelectrolíticos. Ahora, podemos decir que un osmol es igual a un mol de una partícula osmóticamente activa. Las principales moléculas que van a ser osmóticamente activas en el plasma van a ser el sodio, la glucosa y la urea. Entonces, un paciente que tenga alteraciones del sodio como hiper o hiponatremia o alteraciones de la glucosa como en la diabetes con una hiper o hipoglucemia o alteraciones del metabolismo de la urea como una hiper o hipoazoemia van a verse afectados su osmolaridad y entonces entre más elevada esté esta osmolaridad, más agua van a jalar porque recuerden que son moléculas osmóticamente activas, mueven el agua hacia ellas. Y entre menos osmolaridad haya, van a mover agua hacia el otro compartimento. Entonces esto puede generar una deshidratación o un edema dependiendo de hacia dónde se mueve el agua. Por eso es muy importante que ustedes sepan la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática, es decir, la osmolaridad en el líquido plasmático, que puede ser de dos formas. La primera, utilizando el BUN, que sería sodio por 2 más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Si se usa la urea, sería sodio por 2 más glucosa entre 18 más la urea entre 6, dependiendo del valor que les reporte el laboratorio. Un pequeño dato que se me olvidó mencionarles es que esta pequeña concentración de proteínas en el plasma, que no está presente en el intersticio, es lo que genera la famosa presión oncótica. Esa presión que solo está en los vasos sanguíneos y no en el intersticio y que permite que el agua no salga o que se regrese del intersticio hacia el plasma. ¿Por qué? Porque recuerden que las proteínas no se mueven al intersticio y estas proteínas, por sus cargas eléctricas, van a traer moléculas y por lo tanto agua. ¿Ok? Con esto finiquitamos el tema de compartimentalización de los líquidos corporales. Ya entendimos cómo se distribuye el agua en los diferentes espacios del cuerpo y cuál es la concentración de sus principales solutos. Ahora, en el próximo video, vamos a entender cómo la membrana celular es capaz de mantener estas diferentes concentraciones en la normalidad. Aquí les dejo el link para el siguiente video. Espero que haya resuelto sus dudas y que les haya gustado el contenido. Por favor, me ayudaría mucho si le dan like al video, coméntenlo, suscríbanse si son nuevos y compártanlo con todos sus amigos que estudian medicina. Hasta pronto, Medicoblastos. Adiós.